Trujillanos en el Mundo es presentado por Tracking Cargo. Nunca fue tan fácil hacer tus compras en Estados Unidos. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Trujillanos en el Mundo. Hoy con un invitado muy especial porque este invitado que hoy tenemos es como una institución para nuestro estado Trujillo a nivel cultural. Por supuesto, ya hablamos un poquito de él en la presentación. Está con nosotros Humphrey Akari, que tiene un nombre así muy artístico, como Humphrey Bogart. Y Humphrey está en Colombia y desde Colombia vamos a estar conversando con él. Buenos días, Humphrey, bienvenido. Buenos días, María, ¿cómo estás? No, Encantado de verdad de recibirte por acá y gracias por la deferencia, por tomarnos en cuenta para este programa. bueno, es que queremos estar en contacto, conectarnos con todos esos trujillanos que, bueno, por una razón u otra han tenido que irse del país, han tomado esa decisión de irse del país y sin embargo, estando fuera, a pesar de las dificultades, pues están poniéndole todo corazón, han seguido con sus proyectos, han logrado algunos reinventarse en nuevas áreas. Y bueno, conocí tu trabajo, sabemos de tu trabajo a nivel de cultura, un gran escultor de nuestro estado, con muchas obras que podemos ver en cualquier parte, pero pues quería saber qué está pasando con Humphrey en Colombia. Ya tienes 3 años allá. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión de irte y por qué finalmente en 2018 decides quedarte en ese país. Sí, María, pues sabes que mi trabajo en Venezuela siempre fue en la escultura, ¿no? Yo hice varias cosas, yo hice radio, yo fui locutor de música llanera, de gaita, fui director de la Escuela de Artes, hice pintura, hice comedia, ya eso fue último, ya después de grande que me metí en ese mundo de la comedia, aunque de pequeño también lo hacía en el colegio. Eh, pero por la misma situación de Venezuela, pues ya el arte no era algo comercial, pues ya la gente en ese momento, 2017, 2018, la gente su preocupación era comprar comida. Entonces, de verdad que arte muy poco era lo que se estaba moviendo. Y de las otras cosas que hago, pues tampoco se podía vivir. Entonces, en 2017 vine a Colombia, yo tengo familia acá. Aquí vivía mi tía, que era la única hermana de mi papá era colombiano. Ellos me abrieron las puertas acá. Yo vine en 2017 durante 3 semanas para ver cómo era el mercado de mi trabajo acá. En esas 3 semanas conocí Bogotá, conocí Medellín, me regresé a Venezuela y estuve un año preparando el viaje, vendí la camioneta, hice todo lo posible para poder hacer el viaje. Y ya finalmente en julio de 2018 me vine ya del todo. Ahora, ser hijo de colombiano, ¿te hizo más fácil el instalarte como migrante en Colombia o igual que el resto de los venezolanos, has tenido que pasar por todo este proceso de legalidad o de tener un estatus migratorio formal? Sí, yo llegué acá como un venezolano, o sea, como venezolano migrante. Hice mi solicitud del PEP, el permiso de permanencia. Eh, Estuve un año y medio tal vez con ese permiso y ese es el documento de los venezolanos acá, pues la cédula de nosotros no sirve. Y, este, después de ese año y medio que yo tenía mi permiso de permanencia, ya empecé a tramitar los papeles por mi papá que era colombiano. Fui a migración, pregunté cómo era el trámite, yo pensé que era muy complicado, por eso no me había atrevido a movilizarme con eso, pero no, de verdad resultó muy sencillo. Yo presenté los papeles que tenía de mi papá, la nacionalidad de mi papá, de colombiano y eso, y en el transcurso de 2 meses ya tenía mi cédula colombiana, con todos los derechos, todos los derechos de un Y colombiano. O sea, todo lo que tienes. Mira, es interesante tu historia porque tú vienes de un padre migrante, un padre que de Colombia se va a Venezuela y ahora a ti te tocó hacer la misma historia, pero al revés. Eh, ¿Cómo sentiste ese proceso? ¿Cómo lo has pero es que vivido? sí, fíjate que la migración en mi familia es de antes, porque mi abuelo era libanés y mi abuelo tenía 5 años. La hermana de él, la hermana mayor, la hermana de mi abuelo, era mayor, ya era una adolescente. Ella se enamoró de un hombre casado en Líbano en los años 20, 30, pues eso se castigaba con la muerte.
Entonces ella un día pues agarró a mi abuelo que tenía 5 añitos, le dijo a la mamá que ella iba a salir un momento con él y ese momento era montarse en un barco y venirse a América sin saber. Duraron 3 meses en el agua, eh, comiendo solamente arvejas, que era lo que había en ese barco, escondidos Imagínate. porque tampoco podían, o sea, iban de polizones, pues venían de polizones. Llegaron a Colombia y mi abuelo se radicó acá en Colombia. Aquí nació mi papá y mi papá en el año 59 se va para Venezuela y allá forma familia. O sea, que ya esa cultura de migración de alguna manera estaba en tu familia, pero tú te lo habías planteado en algún momento. Nunca, 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 nunca. Incluso yo estuve en el año 2003 exponiendo en Estados Unidos, en una ciudad que lleva el nombre de Bolívar, Sí, en por Missouri. invitación del alcalde Charlie Healy. Una sola familia venezolana vivía o vive todavía en la ciudad de Bolívar y ellos fueron los que hicieron el contacto para que yo fuera. Y estando yo en Estados Unidos, o sea, estando allá, me dijeron que me quedara, que ellos me hacían los papeles y todo y yo no quise. Imagínate, o sea, rechazar una oportunidad y ya estando allá, que era lo más fácil. Claro. Y no, nunca me había planteado vivir fuera de Venezuela, Fue pero una las decisión pues circunstancias, que te lo llevó a tomar las circunstancias del país, como bien lo decías. Ahora, sí. Humphrey, ¿cómo es migrar cuando ya tu vida ha recorrido mucho tiempo? Porque tú eres un hombre de un poquito más de 50 años. Cuando te toca migrar en esta etapa de la vida, cuando ya uno siente que bueno, pues que prácticamente ya todo lo que tenía que hacer eh, es para establecerse estaba listo y tener que arrancar de nuevo. ¿Cómo has vivido eso? Pues María, es difícil porque fíjate, yo tenía una carrera en Venezuela, yo era reconocido en todo el país, ¿no? O sea, disculpen la falta de modestia, pero Pero tú es que sabes es que el trabajo es muy así, o sea, reconocido. Este, lo que se a hereda no nivel se quita, nacional, como dicen. sí, yo había tenido exposiciones en casi la mitad del país, ya había tenido exposiciones fuera, tenía un premio nacional de escultura. Y me vengo a Colombia donde los únicos que me conocían era mi familia. O sea, yo llegué aquí en cero, nadie sabía nadie conocía mi trabajo a nivel artístico. Incluso yo llegué a ser novios para tortas, ¿no? O sea, empezar de cero, empezar de como empecé ya a una edad en la que yo en Venezuela podía estar pensando en la jubilación tranquilamente, o sea, ya dedicarme a enseñar, que era lo que yo quería. Que lo que tú hacías. Ya yo estaba formando en mi casa, tratando de formar un taller para dar clases, pero con un sentido social. O sea, yo no quería cobrar las clases, yo quería recibir muchachos durante 6 meses, enseñarles, y eso era ya lo que yo quería hacer al final de mi carrera. Y nada, me tocó llegar acá a empezar de cero, de pintar murales, de restaurar murales en las paredes de afuera. O sea, me ha tocado hacer varias cosas Y fuera qué de mi difícil trabajo, es, pero y qué difícil puede ser eso, por ejemplo, para un artista. Yo siento que la migración de los artistas es más difícil, porque, por ejemplo, tú eres un hombre que desde los 14 años tu vida ha estado vinculada a la creación artística, a la escultura, en eso te has desempeñado durante toda tu vida. Y de pronto entrar a tener que hacer muchas otras cosas que quizás no habías hecho nunca. ¿Ha sido difícil? ¿Cuál ha sido ese peor trabajo que quizás has tenido? Que lo hiciste porque tenías que hacerlo. no es por lo malo, porque me gusta, porque igual era pintura, que también es mi área, pero fue restaurar un colegio en la parte de afuera. eh, Fueron varios días restaurando una pared grandísima y lo hice con gusto porque es un colegio de mi familia, ¿no? Pero no era lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Entonces, algo difícil por ahí. Juanfri, cuando tú te fuiste, ¿qué te llevaste en esa maleta? Además de ese No, cuadro que veo allá atrás de la Virgen del Monumento a la Paz. sí. Y un budare, que no puede faltar porque aquí no existen los budares. Así es, sí me han contado que para los venezolanos en Colombia hacer arepa es complicado porque allá no hay budares. Sí, hay harina pan, pero no hay budares. No, pero yo me traje uno. No, pero yo de traerme, de material me traje pues mis instrumentos que son irreemplazables porque la mayoría son hechos por mí, ya son las cosas con las que yo estoy acostumbrado a trabajar. Pero además era una maleta de esperanza, ¿no? Eso te iba a preguntar, A además de las ver, cosas, ¿cuáles eran los sueños y las esperanzas que te llevaban? sí, exacto, o sea, poder mostrar mi trabajo acá, poder realizarme como escultor, llegar tal vez al mismo nivel que tenía en Venezuela. Y gracias a Dios, pues la receptividad ha sido
muy buena, ¿no? Incluso ya tuve la oportunidad de hacer una exposición en el Círculo Colombiano de Artistas. eh, Tuvo una receptividad bastante buena, entrevista en la televisión acá para esa exposición. Ya tuve la oportunidad de realizar un busto para una plaza encargado por la Embajada de Italia. Sí, te iba Entonces, a el busto era preguntar de que ya Guillermo Bogotá tiene una escultura de Humphrey en una parte por Martí. allí. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Mira, yo había visto una plaza que tiene el pedestal, pero ya no tiene el busto. El busto lo desaparecieron porque el pedestal se ve que tiene muchísimos años. Yo hablé con la alcaldía, presenté, busqué quién era el personaje que debería ir ahí, era un expresidente Manosalva de 1800 y tanto de Colombia. Y yo hice un busto pequeño y lo llevé a la alcaldía de Bogotá para ofrecer mi trabajo. Yo les dije, bueno, hay una plaza que tiene pedestal y no tiene busto, yo quiero ofrecerles mi trabajo para hacer ese busto. Ellos guardaron mi hoja de vida, guardaron la propuesta y todo. A la final me dijeron que no se podía porque tenían primero que investigar qué había pasado con el busto original, pero ellos guardaron mis datos ahí. Resulta que la Embajada de Italia estaba buscando un escultor que hiciera una réplica del busto de Guglielmo Marconi, que fue el creador de la radio, de las Ujú. telecomunicaciones, del telégrafo. Eh, entonces ellos se comunican con la parte de patrimonio cultural de la alcaldía a preguntar si ellos conocían algún escultor. Y en la alcaldía les dijeron, pues aquí tenemos esta hoja de vida de este señor. Y ya la Embajada de Italia contactó conmigo y sí se dio a hacer ese busto, ya lo inauguró el alcalde Peñalosa, esa fue su última obra, que era el alcalde mayor de Bogotá. Esa fue la última obra que él inauguró como alcalde. El himno nacional lo tocó la orquesta de la Casa de Nariño, la Casa Presidencial. O sea, fue un Qué acto muy, muy maravilla. bueno para hacer mi primera vez acá en Colombia, ¿no? Y además que era un encargo de la Embajada de Italia, que es una cuna del arte mundial. Entonces fueron muchas cosas muy bonitas para ese trabajo. Bueno, y además que de alguna manera se repiten las conexiones, porque Valera, el estado Trujillo, pero en especial Valera, siempre ha estado muy vinculado a la colonia italiana, ¿no? Sí, yo conversaba eso con el encargado, con el que buscaron para que me contactara a mí. Él es colombiano, pero él es el asesor cultural de la Embajada de Italia. Yo le comenté que en Valera tenemos la loba capitolina, que es la loba con Rómulo y Remo que está en la entrada de Así la es. alcaldía de Valera. Y él me dijo que teníamos que sentirnos orgullosos porque ni siquiera toda Colombia tiene una loba capitalina. Esos fueron regalos que hizo la presidencia de Italia a países con los que sentía mucho vínculo. Y que esté en nuestra ciudad de Valera es espectacular, de verdad. Es un gran orgullo, de verdad que sí. Bueno, porque es que es una colonia que ha estado atada a nuestra ciudad por muchísimos años. Ahora, Humphrey, ¿y cómo te has sentido tú viviendo en Colombia? ¿Esto ha sido algo bueno para ti? ¿Lo sientes que simplemente es lo que te ha tocado? No, mira, a mí me gusta, o sea, yo estoy en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy tranquila. Medellín se parece más a Venezuela, ¿no? Medellín es más bullicioso, la gente es más alborotada, como tipo Caracas. Bogotá es un poquito más reservado, más conservador. Tal vez el frío, tú sabes que las zonas frías, como que la gente es un poquito más aplacada. Muy cordial, me gusta mucho la cordialidad del bogotano, el trato, o sea, todo el tiempo es su merced, a su servicio, a sus órdenes. Es muy atenta la gente con uno. Eh, Nunca recibí maltrato por venezolano, aunque no parezco venezolano. O sea, yo paso aquí por rolo, no, pero en la forma de hablar, o a veces que yo cargaba la bandera en la gorra o algo que me identificara como venezolano, nunca sentí un maltrato. Entonces, por esa parte me siento muy bien. De verdad que me gusta cómo es el movimiento de Bogotá, es tranquilo como a mí me gusta. ¿Ha sido algo bueno para ti la migración? Sí, sí, porque he aprendido cosas que tal vez uno no tomaba en cuenta en Venezuela. Pues uno en Venezuela tenía muchas facilidades, de repente las cosas eran muy económicas, uno no, de verdad que no le ponía mucha atención a cosas que las daba por hecho. Y aquí pues uno sabe cómo tiene que luchar el día a día por cada cosa que necesite. Entonces, yo creo que ese es un buen aprendizaje, saber entender lo que uno tiene que luchar para ganarse las cosas, que eso no lo conocíamos en Venezuela, pues, había mucha facilidad. Había mucha facilidad y creo que viene entonces todo este proceso a darnos una lección y que siento que muchos estamos aprendiendo y que quienes se han ido van a ser
quizás esos maestros más ideales para traernos esas enseñanzas, porque es a quienes les ha tocado eh, verlo más de cerca, ¿no? Aquí, por supuesto, seguimos con nuestras circunstancias. Ahora, Humphrey, en esa parte creativa, ese era, tu sueño era lleno de esperanzas y de seguir cumpliendo con tu meta. Ya tuviste esta primera oportunidad con esta obra para la Embajada Italiana. ¿Ha habido más oportunidades? ¿Ha habido más puertas que se comienzan a abrir en esa área? ¿O también ha sido Mira, difícil? María, había la oportunidad, lo que pasa es que nos atravesó la pandemia, pero cuando yo hice este busto para la Embajada de Italia, ellos quedaron muy contentos. Ya había la oferta de hacer uno de Dante Alighieri para la propia embajada. em, y este año comienza la Expo Mundial, que es la misma en la que yo participé en Hannover, en Alemania, en el año 2000. Esa exposición se repite cada 4 años. Esta debía ser el año pasado, pero no se pudo dar por la pandemia. Va a comenzar ahorita y es en Dubái. Y yo tenía invitación para representar a Colombia en Dubái, pero por lo que se atravesó la pandemia y todo, pues cambiaron muchos planes y ya yo quedé por fuera, ¿no? Pero hubo esa posibilidad de que yo representara a Colombia en Dubái. Entonces, pero los contactos quedan, porque ahí sigue el embajador y sigue el contacto Así es. con O el sea, agregado cultural. eso puede ser una pausa. La pandemia definitivamente puso en pausa muchas cosas, pero eso no quiere decir que no va a volver. Ahora, Humphrey, una cosa que me sorprendió, porque esa faceta yo no te la conocía, y es la faceta de humorista. Él me dice que sí, que ya aquí había dado sus primeros pasitos en esa área, pero allá en Colombia te has metido de lleno en esto. La televisión colombiana, además estás en Bogotá, que es la ciudad principal, aunque en Colombia la televisión se mueve mucho a nivel regional también, pero estás en Bogotá y hay un programa muy famoso en esa ciudad que es Sábados Felices y Humphrey lleva 3 años concursando en los cuentachistes. En este momento, por cierto, estás en un proceso también de concurso. Llevas 3 años quedando en segundo lugar, o sea que ya casi que pronto podríamos escuchar a Humphrey ganando. Sí, espero. Mira, yo desde pequeño siempre tuve esa vena de cómico. Mi mamá dice que yo pequeñito me disfrazaba, me ponía las pelucas de ella y hacía del Bululú de Joselo. En el colegio hice de Kiko. Esa vez yo hice todo el libreto, mi mamá hizo los disfraces. Hicimos un show de la vecindad del Chavo en primer año ya del liceo. En el colegio yo hice actos de borracho, hice del sacerdote, yo hice del padre Ramón Aponte, que era el sacerdote de Carvajal. Me pintaron con carbón. Eh, yo hice varias cosas de humor, pero niño, ¿no? Eh, ya después de los 43, 44 años, conocí a Carlos José León, CJ León, que es el escritor y humorista caraqueño que está radicado en Valera. Él Así es. fue durante una temporada director de Radio Rochela, entonces tiene toda esa escuela de humor venezolano que es Radio Rochela, que es la cuna del humor. Y lo conocí y le comenté mi inquietud, ¿no? Por la parte humorística. Y yo había estado anotando tips para como un show cómico, pero yo no sabía por dónde canalizarlo. Y cuando conocí a CJ León, él me dijo, pues vamos a hacer un taller de stand-up. Entonces nos reunió a varias personas de allá del estado. Hicimos un taller de stand-up donde él nos marcaba las pautas de cómo se debe contar un stand-up comedy. Hicimos la primera prueba en el TNJ que nos dio la oportunidad y nos fue excelente, excelente. Y después hicimos unos 2 o 3 cosas más en el Plaza, en el Yani. Y yo me vine con esa experiencia muy, muy corta, pero muy satisfactoria. Cuando llego acá, mi primo me dice, mi primo es pintor, él es Acari también, él me dice, Humphrey, yo conozco a alguien de Caracol que me dijo que hay audiciones para los cuentachistes. Si quiere, vamos a presentarnos. Yo, bueno, vamos. Entonces cada quien preparó su rutina, mi primo y yo, y nos fuimos el día que era a Caracol a hacer la audición. Mi primo no pasó, pero yo sí. Entonces eso fue en el 2018, noviembre de 2018. Y inmediatamente me dijeron, bueno, va a grabar el 9 de noviembre. Y yo preparé mi repertorio, me vine a la grabación y sí, me gané el segundo lugar. En 2018 me presenté 3 veces más. De esas 3 veces gané 2 veces más segundo lugar y se atravesó la pandemia y no hubo más Esta cuentacistas. bendita O sea, pandemia.
El último casting que hubo fue en enero de 2020, pero yo estaba en Venezuela, yo estaba visitando a mi mamá. Y cuando me vine, yo llegué aquí ya casi empezando febrero de 2020 y en marzo se desató la pandemia, entonces ya no hubo más cuenta chistes, ya no hubo más concursos. Pasó todo este año 2021, tampoco hubo cuenta chistes hasta ahorita que volvieron a llamar a casting. Me llamaron al primer casting hace 22 días y no lo pasé. Mejoré, no, cambié completamente la rutina, hice otra comedia, pues otro tipo de chiste. Mi personaje es de viejito, ¿no? Yo me disfrazo, aunque dice CJ León que yo duro 2 horas disfrazándome de viejito para parecer 2 semanas más bien. Ya no me hace mucha falta maquillaje. ¿Y qué Eh, significaría, Humphrey, que tú ganes ese concurso? Es una una, oportunidad de estar en Sábados Felices con un sketch. ¿Qué es lo que no, ganarías? si uno, por lo menos yo puedo concursar esta semana. Si yo gano el primer lugar, vuelvo a concursar la semana que viene. Ok. Así voy acumulando primeros lugares hasta que ya o no gane o gane el segundo, ya ahí me quedo. Pero a final de año se hace un concurso con los ganadores de más de 4 programas y de ahí sale un solo ganador, que es el ganador de toda la temporada, que aparte de ganarse 145 millones de pesos, se puede ganar el puesto en el staff del programa. Pero bueno, yo hasta ahora no he ganado primer lugar, voy por ese ahorita, con el favor de Dios, ya hicimos el casting, ya pasamos, y tenemos grabación el 8, 9 y 10 de noviembre, pero no sé cuál de los 3 días me toca, todavía tengo que esperar llamar. Bueno, pero es una cosa que a nivel de metálico es interesante. Y me contabas hace unos días bueno, lo veía en tus redes, no que me lo contaste, lo vi en tus redes, que coincidiste en esos castings con actores Napoleón. que trabajaban en Radio Caracas Televisión. Sí, ya, y no, hicimos una buena amistad, ya yo trabajé con él en un restaurante donde él era el hoster de humor, con Napoleón Rivero, el gordo, el gordo El Napo gordo de Roxela. Napoleón. Sí, sí, tenemos una bonita amistad. Y también participé con él en Curda Conducta, programa que es una parodia de Zurda Conducta que aparece en YouTube, Ah, mira. por la cual le allanaron su casa y está con Y una orden pasó de toda arresto. la situación. También he hecho casting con Reuben Morales, que es el otro implicado del CICPC en esta cosa de Curda Conducta. He trabajado con ellos dos en Curda y con los dos he estado en Sábado Feliz. Ok, Y y tenemos una buena amistad. esta cosa de la comedia allá en Bogotá, en Colombia, a nivel de teatro, de stand-up, como lo estabas haciendo aquí, hay posibilidades, hay Mucho, mercado mucho, para mucho. eso. Mucho. Aquí el mercado para el stand-up comedy es grandísimo. Hay muchos comediantes. Incluso ahorita en la edición que acaba de terminar de MasterChef Celebrities, había 4 comediantes representando esa parte del humor colombiano. Y muy bueno, de verdad que el mercado es grandísimo. Hay muy buenos comediantes acá en Sí. Colombia Bueno, y se todos mueve recordamos a Andrés López con su pelota de letras, creo que ha con la sido pelota. uno de los Jeringa, yo he máximos compartido con exponentes. Jeringa en Sábado Felices y Jeringa hizo su carrera a los inicios en Venezuela. Él iba mucho a Sábado Sensacional y era buenísimo Jeringa. Y Andrés López no lo he conocido, a Jeringa sí. Y bueno, pues he compartido con todos los de Sábado Felices cuando vamos a grabación. Qué bueno, qué sabroso eso, saber que de pronto uno puede encender el canal, digo, los venezolanos que están en Colombia y que algún trujillano esté viendo Sábado Feliz y de pronto vea ahí a Humphrey en su presentación. Qué bueno eso, Humphrey. Ahora, cuéntame otras cositas, yéndonos un poquito más a todo lo que significa irse de tu país. Eh, ya me dices que, bueno, tu familia era de allá y quizás eso te hizo un poco más fácil la vida, pero a pesar de eso, ya con el tiempo que tienes, ¿tu hogar sigue siendo Venezuela? Sí, claro, claro. Y la idea es volver a Venezuela en algún momento. O sea, ya yo tengo mi nacionalidad acá, ya yo puedo empezar a formar un taller de escultura o lo que yo quiera hacer acá, ¿no? Ya tengo la posibilidad. Pero mi idea es volver a Venezuela. No sé, 1 año, 2 años, 5 años. Lo que tarde yo en hacer un capital para poder volver y lo que tarde Venezuela en estar un poco mejor. Claro. ¿Y ese sueño del taller lo ves posible ya? Sí, ¿Te lo has planteado ya como una meta?
Sí, sí, yo quiero hacer mi taller de escultura y tal vez hasta poder empezar a dar clases acá como sentido social, tal vez a los mismos niños de los venezolanos, ¿no? Sí, hay sueños que se pueden, que aquí es más fácil cumplir en Venezuela, incluso por los materiales, por los equipos. Aquí conseguir un horno de cerámica, aunque es costoso, pero es fácil de conseguir. En Venezuela no se consiguen ni siquiera los repuestos. Entonces Claro. esa parte es la que puedo aprovechar acá, de que puedo conseguir más cosas que allá. ¿Y cómo es la comunidad venezolana en Colombia? ¿Te has integrado a una de ellas o ya tú estás más vinculado con los colombianos o te consigues a muchos compatriotas? Bueno, Colombia es uno de los principales países que ha recibido venezolanos, ¿no? Y la cercanía lo hace. De hecho, me cuentan que hay incluso urbanizaciones donde prácticamente vive media Valera, me han dicho. Pues fíjate que en el 2017, cuando yo vine, yo venía ya con un encargo de 3 esculturas de parte de una profesora, la profesora Belki, que era profesora en el Liceo Estanislao Carrillo. Y ella con su hija viven aquí en Cedritos, que Cedritos ahora es conocido como Cedrizuela, porque la mayoría de gente que hay allá son venezolanos. Y ella tenía una asociación ahí de venezolanos en Colombia. Yo no me he integrado de verdad a un grupo, a una asociación o algo así. Debería haberlo hecho, pero no he buscado el tiempo. Pero sí me pasa que muchas de las partes donde voy de negocios, de panaderías, de carnicerías o donde yo entre, siempre me encuentro un venezolano trabajando. Y en el Transmilenio, artistas venezolanos cantando, ¿no? Que incluso ahorita está empezando el programa Yo Me Llamo, que es de imitadores, y he visto ya 2 o 3 venezolanos muy buenos. Qué bueno. ¿Y qué piensas tú sobre eso? ¿La migración venezolana ha sido o será algo positivo para Colombia? En parte sí, hay mucha estigmatización porque ha habido muchos crímenes muy fuertes que han sido cometidos por venezolanos. Entonces, o sea, tú sabes que pueden llegar 1000 personas buenas y llegan 2 malas y esas 2 malas hacen algo que empaña todo lo que hemos hecho los otros 1000. Eso ha pasado acá. Hay muchísimos venezolanos buenos, hay un grupito muy pequeño que son muy malos, que nos han empañado un poco la imagen, pero sí creo que haya sido bueno porque hay mucha mano de obra venezolana acá ayudando al crecimiento de Venezuela, sobre todo ahorita que estamos en la vuelta a agarrar la parte económica después de la pandemia. Hay mucho venezolano trabajando acá, mucho, trabajando bien. Sí he tenido experiencia de conocer gente que me ha hablado muy bien de sus empleados venezolanos, incluyendo a mi prima, que ella tiene un colegio y tuvo una pareja muchos, muy jovencitos, era un muchacho y una muchacha maracuchos que le trabajaban a ella y pues nunca tuvo quejas de ella. Cuando tú decidiste irte, ¿tuviste miedo en algún momento de esa decisión que estabas tomando? Pues no miedo, porque de verdad, pues yo creo que yo siempre he sido frentero. Cuando yo me fui de Valera a Caracas, que en ese momento para uno era ya un reto, ¿no? Yo no Claro. tenía nadie en Caracas, yo no tenía ni familia, ni amigos, ni nadie. Yo llegué por una oferta de un coronel que trabajaba en el Fuerte Tiuna para que yo diera unas clases de alfarería en el fuerte a los militares. Y yo duré un mes durmiendo en la oficina de este coronel, escondido, sin que nadie supiera porque eso era prohibido. Entonces él a las 6 de la tarde se iba a su casa a dormir y yo me quedaba en la oficina de él. En la parte de atrás de la oficina había una habitación con baño, nevera, cama, todo. Y yo me quedé un mes durmiendo ahí escondido gracias a que él me hizo esa concesión. Después conseguí el arriendo allá y todo, pero fíjate, o sea, emigrar de Valera a Caracas ya era un reto en esa época, en el Pues sí. 99. Y entonces cuando me vine para acá, pues era muy diferente, era otro país, pero no tuve miedo, o sea, lo que tenía era mucha expectativa de qué podía hacer, de cómo me iba a mover yo acá para mostrar mi trabajo. Gracias a Dios, pues se consiguió el camino. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál ha sido de todo este tiempo lo más duro que has vivido? ¿Qué es lo que más te ha afectado? ¿Qué es lo que en algún momento te hace, te da un bajón en todo este proceso? Yo creo que la parte más dura fue que cuando yo llegué acá, yo llegué al apartamento de mi tía. Mi tía tenía 85 años, era la única hermana de mi papá, me quería muchísimo a mi papá, pero ellos eran dos, solamente eran ellos 2 hermanos.
yo llegué al apartamento de ella, entonces fue fácil porque yo no, o sea, ya yo llegué fue donde familia, ya me dieron mi Claro. habitación y me recibieron con los brazos abiertos. Todos los primos, yo tengo 6 primos acá, todos estaban todo el tiempo pendientes de mí. Todo. Mi tía murió en el diciembre de 2019, antes de la pandemia, y yo quedé en el apartamento de ellos cuidándole su apartamento hasta julio de 2020. En julio de 2020 ya ellos tuvieron que disponer del apartamento y ahí sí me tocó ya buscar una habitación donde arrendar y venirme solo y esa fue la parte un poquito más fuerte, ¿no? Pero no, aquí he estado luchando y bien, bien, gracias a Dios, pues no, no ha sido tan complicado, pues siempre estar solo es fuerte, ¿no? Y la parte más que más me ha pegado es por lo menos ahorita en octubre mi mamá cumplió años y siempre se hacía una reunión, no fiesta, no hemos sido de fiesta, pero siempre se hacía una reunión con una torta y todo, y este año tocó por videollamada. Es muy, muy difícil. Me ha Ese es tocado lo, pasar año nuevo también aquí y es muy fuerte. es fuerte porque sobre todo en la parte, los trujillanos son muy unidos a nivel familiar, las celebraciones son muy importantes y esos nexos que, aunque una pantalla nos permita vernos, no es lo mismo estar No, no. enfrente y poder abrazar. Y hacer el pesebre juntos, hacer las hallacas juntos, todo eso se extraña muchísimo estando acá. Y de las cosas que has aprendido en todo este tiempo que has estado fuera, ¿qué ha sido lo más importante? Lo más importante yo creo que es eso, darse cuenta de lo que uno tenía ya y no lo valoraba porque pues, lo daba por hecho. Eh, Tener la familia cerca, uno a veces pues no le presta mucha atención porque siempre los ha tenido ahí, ¿no? Ya cuando uno está lejos es que siente esa falta, esa falta de calor familiar cerca de uno. Eh, He aprendido también lo del esfuerzo de ganarse las cosas, eh, un poquito más de ímpetu, ¿no? Tiene que ponerle uno acá para conseguir lo que necesita. Pero creo que ha sido un buen aprendizaje porque cuando yo ya regrese a Venezuela, pues uno va como con un carácter más fuerte, ¿no? Creo que el aprendizaje ha sido para todos los que estamos acá o los que están en otros países. Y cuando regresemos a Venezuela, creo que eso va a ser muy, muy bueno para el país, todo eso que aprendimos acá. Interesante además lo que dices, ¿no? Porque a veces uno piensa que ya con la edad ya uno no tiene nada nuevo que aprender, pero ¿te has encontrado a un nuevo Humphrey? Yo creo que sí, yo creo que a, a pesar de la edad que tenía, pues yo siempre fui una persona muy, muy tranquilo, ¿no? Y creo que aquí aprendí a forjar carácter en esa parte, ¿no? De ya sentirme solo en otro país, de buscar mi camino por mis propias vías, de empezar desde cero otra vez, saber que tengo que demostrar quién soy, ¿no? Porque nadie sabía quién soy. Y todo eso yo creo que me ha hecho madurar más a pesar de mi edad. Creo que eso ha sido lo mejor, ¿no? Tener que madurar uno, la personalidad, el carácter, sobre todo. Madurez. Parece increíble que lo digamos, ¿no? Pero en cualquier momento de la vida puedes empezar a tener un poquito más de crecimiento como persona, independientemente, y que nos forjan quizás todas esas experiencias que vamos viviendo en ese nuevo país. Ahora, Humphrey, tú venías de una familia colombiana, quizás lo del tema de la comida no te afectó mucho, o si hay cosas que extrañas mucho de Venezuela. Sí, extraño algunas cosas porque algunos platos aquí se preparan diferentes, ¿no? Y siempre pues uno siente esa presión. Pero sí, me gusta la comida de acá, eh, sobre todo las picadas, que son esos asaderos de carne callejeros, me encanta. Pero sí, siempre pues uno tiene su corazoncito, ¿no? En la sazón de la mamá. Así es, de verdad que sí. Ahora, volviendo a lo que ha sido todo este proceso, ¿qué piensas que extrañas además de la familia de Trujillo y de ser venezolano fuera? O sea, ¿te sientes aún un extranjero a pesar de que tienes muchas raíces colombianas? Pues sí, yo, o sea, incluso yo tengo mi cédula ya que yo debería decir que yo soy colombiano
siempre que me preguntan, yo sigo diciendo que yo soy venezolano. Pues eso no se puede quitar, eso no lo quita un documento. Eh, Me siento un extranjero, sí, pero me he integrado. O sea, yo me he podido integrar muy bien a la sociedad colombiana, sobre todo a la sociedad bogotana. Me he integrado muy bien porque yo creo que el trato, como fui criado por un colombiano, yo creo que la forma de tratarnos es muy similar, ¿no? No he tenido un choque cultural, mejor dicho. Claro. Eh, pero sí, siempre extraña uno un poco la jocosidad del trujillano, que aquí es un poco más, la gente es un poco más fría, ¿no? Con el trato con el que no conoce. En cambio allá no, allá tú te montas en un autobús y cuando te bajas 6 cuadras más allá ya conoces toda la vida del que iba al lado, ya conversamos, ya echamos chistes, ya sabe cómo se llama el hijo, cómo se llama el perro. Eso lo extraño un poco, ¿no? Esa integración que hay entre las personas, así no nos conozcamos, ¿no? Y aquí es Esa un poquito más. familiaridad que siempre Sí, logramos conectar con el que está al lado. Eso que acabas de decir es verdad, eso es muy típico de Venezuela, o sea, que tú te montes en un autobús y al bajarte ya conoces la vida del que tienes al lado. sí, sí. En Colombia eso es más cerrado, la gente sí tiende a ser un poquito más difícil. Las Es un comparaciones son poquito siempre, ¿cómo? que aquí lo que pasa es un poquito la desconfianza, porque la gente aprendió a ser muy cerrada por la desconfianza del otro que no sabe. Hubo muchos crímenes, hubo muchas cosas que cerraron un poco a la gente, entonces es difícil acercarse a alguien que no conozca, porque siempre está esa barrera, que en Venezuela no Claro, existe. no podíamos olvidar las experiencias que ha vivido Colombia como país, Muy que fuerte. eso definitivamente marca porque han sido muy duras Sí, definitivamente, y que afortunadamente los venezolanos no hemos tenido que transitar esos caminos. no. Hemos tenido dificultades, sí, pero como tú bien lo decías, Venezuela había sido un país con una vida muy fácil y creo que todo este proceso nos va a enseñar a valorar más todo eso como tú lo decías. Te estaba comentando que las comparaciones son injustas siempre, pero ¿sientes que hoy en día donde estás es mejor que Venezuela? ¿Es peor? ¿No puedes comparar? Pues yo creo que las comparaciones son difíciles porque son dos realidades muy distintas, ¿no? Eh, de repente cuando yo empecé a hacer mi trabajo en Venezuela, eh, había mucho movimiento en la parte cultural. Yo llegué a hacer esculturas allá de 2 metros y medio. Eh, Allá está una estatua de bronce del Papa Juan Pablo II de 2 metros y 20 que la hice con Chan, Enrique Terán, que es el escultor de allá de Carvajal con el que trabajé siempre. Se hicieron muchos trabajos grandes, ¿no? Pues llegó la parte de la época difícil en Venezuela, ya no se pudo hacer. Me vengo para acá, pero no hay forma de comparar, ¿no? Yo creo que las realidades de los países son distintas y o sea, no sabría cómo hacer esa comparación, de verdad. Eh, Colombia no es que sea mejor que Venezuela, sino que estamos en una realidad diferente y en este momento creo que Colombia va a empezar, después de post pandemia, creo que la gente va a ver más oportunidades de abrirse a los mercados y creo que me va a ir mejor esta temporada de 2022 en adelante. Así es, definitivamente. Bueno, quería también preguntarte, Humphrey, esas posibilidades que, o sea, todo lo que te ha pasado, por ejemplo, estar en Sábado Felices, no eso no estaba en tu maleta de sueños, pero llegó. ¿Cómo te has sentido el saber que estás allí, que has llegado tan cerca? Metas que quizás aquí en Venezuela no hubieras podido ni siquiera planteártelas, ¿no? Sí, yo creo que eso llegó como milagro, ¿no? Como una oportunidad que yo no podía desperdiciar, eso de estar en televisión. Hay otra cosa que también he estado haciendo, que es escribir. Yo estaba escribiendo guiones para películas y tengo dos ya muy elaborados, ya finalizados, o sea, ya los he estado mostrando y todo, que es para una película de comedia y una película de drama, de acción. Ok. Eh, Eso lo he estado moviendo por acá, ha estado un poco difícil por la misma situación de la que estamos saliendo, pero sí creo que hay más oportunidad acá para esa parte, ¿no? Para por lo menos la parte audiovisual.
creo que sí se pueda presentar y creo que se puede dar en algún momento que yo pueda, o sea, que se pueda hacer una película con un guión escrito por mí. Entonces esas son oportunidades que estoy aprovechando que en Venezuela no, tal vez no pude haber conseguido. Y que quizás el hecho de estar fuera, como te hemos venido hablando de eso, o sea, a los que se han ido han tenido que reinventarse. Quizás acá hubiese seguido en tus planes de siempre, dando tus clases, y quizás esa chispa que ahora surgió, mira, voy a escribir un guión para una película, voy a hacer comicidad más allá del teatro, ir a la televisión, eso quizás no te lo hubieras planteado si no te se presentan estas circunstancias y mira qué posibilidades de crecimiento que se dan los cambios, ¿no? Que a veces somos tan tercos a cambiar. Sí, exacto. Sí, sí, ya las circunstancias lo hacen a uno mirar a los lados a ver de dónde se puede agarrar y es donde se despiertan esas cositas que uno las tiene internas pero que nunca las ha expresado y estando acá pues ya uno sabe, pues sí, puedo hacerlo, puedo buscar la oportunidad y sí se han estado dando, gracias a Dios. Así es. Jofre, y ser trujillano, porque a pesar de que me dices que te crió un colombiano, pero te crió en Trujillo. Y eso siempre nos da una característica distinta, porque trujillano es diferente a cualquier, a venezolano en general. ¿Qué ha significado para ti ser trujillano fuera? ¿Qué, eso qué te ha dado? ¿Qué soporte, qué bases te ha dado para enfrentar todo el proceso que estás viviendo? Yo creo que lo que me ha ayudado de ser trujillano es que los trujillanos somos primero muy trabajadores y segundo muy tranquilos, ¿no? Muy, o sea, el carácter, el genio del trujillano es muy tranquilo y eso me ha servido en una ciudad que es un poco violenta para que yo pueda estar, o sea, pueda utilizar mi tranquilidad como persona, como trujillano y adaptarme a la situación de acá, ¿no? Creo que ha ayudado que la ciudad es fría y pues venimos de un estado que es frío, aunque yo vengo de Valera que es caliente, pero tenemos esa afinidad. Entonces creo que toda esa circunstancia de ser trujillano me ha ayudado a adaptarme un poco acá a la parte de Bogotá. O sea, que los trujillanos podríamos decir que son más adaptables, más Sí, sí, creo que sí. flexibles a la hora de ajustarse a nuevas circunstancias. Sí, sí, creo que sí, porque fíjate que el carácter del caraqueño y el carácter del zuliano son más fuertes y son los que más tienen choques acá con la cultura, ¿no? Del colombiano. En cambio, el gocho, o sea, el andino, el del Táchira, que es el que más me he encontrado acá, y el de Trujillo, somos más fáciles de adaptar. Creo que he notado eso en las personas que he conocido acá de Venezuela. ¿Y qué valor crees tú de ser trujillano, de ser andino, es el que da esa integralidad? Esa adaptabilidad, pues. Yo creo que es eso mismo, o sea, la forma de ser del trujillano, que somos tan tranquilos, somos muy confiados, muy confiables, somos honestos. Eso ha calado mucho acá en la receptividad del colombiano hacia nosotros. El colombiano recibe al andino venezolano, lo recibe muy bien. Yo creo que mejor que a la otra parte. Nos parecemos. Sí, 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 yo creo que sí. Es probable que sea eso, que hay una conexión de valores en ese Ujú. sentido, y más la ciudad en la que a ti te tocó estar, que es Bogotá, que precisamente es una ciudad con más de esa cultura andina. No, no olvidemos Sí, pues que Colombia forma parte de esa cordillera andina de América, ¿no? Bueno, Humphrey, no nos queda ya mucho tiempo, pero quiero que le dediques un mensaje a esos afectos tuyos que están aquí en Trujillo. ¿Qué les dices? ¿Qué, qué, qué mensaje les puedes dar desde allá sobre lo que estamos viviendo acá y sobre las esperanzas que deberíamos tener todos? mira, tal vez ustedes allá no se dan cuenta porque no, no pueden ya recibir noticias internacionales, hay mucha dificultad para que ustedes reciban el feedback que hay desde otros países hacia Venezuela, pero acá sí nosotros podemos ver noticias internacionales y sabemos toda la atención que el mundo entero tiene puesta ahorita sobre Venezuela. En estos momentos, eh, todo el mundo tiene los ojos sobre el país, sobre la situación del país. Todo el mundo está buscando una solución para la situación
tan fuerte que está pasando Venezuela. Todos los que estamos acá estamos trabajando en pos de mejorar a Venezuela de alguna forma, aunque sea colaborando poco a poco con nuestros familiares, pero sí creo, yo creo que los mejores tiempos de Venezuela están prontos a llegar. Tengo esa sensación, mucha de la gente con la que he hablado tiene la misma sensación de que la solución de Venezuela es pronto. Yo creo que ya lo que queda es tener un poco de paciencia y esperar ese momento para que la mayoría de los que estamos regados por el mundo podamos regresar a continuar nuestra vida allá en el país. Así es. Bueno, Humphrey, de verdad que muchísimas gracias por habernos dado estos minutitos para conversar contigo, saber de tu vida, saber de lo que estás haciendo y que qué bueno que estás encontrando nuevos caminos para desarrollar tu arte en esta oportunidad, en una área que quizás nunca te hubieras planteado, pero mira, qué buenos frutos que estás dando, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí, y siempre, siempre con el nombre de Venezuela por delante. Así es, y cuando te presentas el Sábado Felices dices, soy de Valera, Estado Trujillo. Sí, sí, el presentador ha mencionado eso, el gato que es el presentador del programa, siempre menciona, viene desde Venezuela, es un escultor, es un hombre muy talentoso, Qué siempre va a esa bueno. presentación. Qué bueno, bueno, Humphrey, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigos, también por estar con nosotros en este nuevo episodio de Trujillanos en el Mundo. Muchos éxitos, vamos a estar pendientes de ese Sábado Felices a ver cuál va a ser el resultado y si finalmente llega ese primer lugar para ti. Gracias, Dios quiera. Bueno, feliz día a todos, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.